Entonces yo le dije a él, oye, ¿y eso cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo es ese tema? Porque yo no tenía idea. Sabía que se aprendía a hacer terapia manual, con acupuntura, con ventosas, con mochibustión, todo lo que es medicina china, porque es muy amplio, es muy grande todo lo que maneja ella. Logré conseguir mi primer paciente, que fue una niña con discapacidad, ¿sí? Donde los médicos le habían dicho, no, esta niña es un vegetal, hay que tener paciencia, ella no va a tener desarrollo motriz. Andrea era una niña que sí, efectivamente, donde la ponían en la camita, ahí se quedaba. Pero después de 2 años esa niña podía comer solita, podía pararse, empezó a desarrollar su cuerpo, porque su patología era que no desarrollaba, parecía un bebé todo el tiempo. Y ya después de esos dos años dije, este es el camino. Ya sabía hacer acupuntura, quiropraxia, masaje terapéutico, tenía nociones de psicología, pero desde el área china, algo de nutrición. Entonces algo le faltaba a la consulta. ¿Y qué era ese algo? La parte emocional. El profe, necesito un trabajo urgente. ¿Por qué? Porque es que voy a tener el bebé mañana y acabé de renunciar todos. Ay, Dios mío, teniendo a mi hijo año y medio, pierdo a mi primera esposa en un accidente. Entonces, quedo solo con mi hijo. Lo veo y digo, gracias a Dios está él porque se vuelve mi motivación. Aparte de que yo quedé un poquito desajustado porque pues mi esposa me enseñó muchas cosas, entre ellas a ser como constante, a ir a luchar por lo que quiero. ¿No estás cansado de vivir tu vida a través de una pantalla? Es por eso que te tengo una invitación. Ya es momento de que llenemos la vida de experiencias y es lo que vamos a vivir en nuestro festival, nuestro primer festival de conciencia emocional, 2, 3 y 4 de noviembre. Un fin de semana donde aprendes todas las bases para que biosanación emocional haga parte de tu vida. Tendremos actividades como alimentación emocional, yoga emocional, sound healing y respiración. Transformaremos los patrones inconscientes frente al amor. Aprenderás a gestionar las emociones a través del Qigong y el automasaje. Además, abrirás tu corazón con una ceremonia de cacao preciosa y aprenderás cómo elevar tu vibración a través del movimiento, el baile, el static dance y además el silent disco. ¿Qué estás esperando? Únete a nuestro festival. Los 3 días vamos a vivir una experiencia única y tú debes estar ahí. Bueno, llegamos a un nuevo capítulo de entrevistas. Como se darán cuenta, este espacio cada vez me lo gozo más y más. Y hoy les traigo un invitado especial como todos los que traigo, si no, no los invitaría. Y es una persona que ha aportado a mi salud, a mi bienestar y que espero que también puedas verte reflejado en su historia, en su búsqueda, en su camino. Pero sobre todo que puedas darte cuenta que en esas personas que tú ves como referentes, como personas que van más adelante en el camino, también hubo una persona que inició. Y hoy quiero presentarte a Jimmy Cárdenas, una persona que tanto para mí como para mi familia se ha convertido en alguien muy especial y estoy feliz de tenerte hoy aquí, Jimmy. Hola Andrea, muchas gracias. Qué gusto también estar acá. Es un placer, pues, estar nuevamente en estas entrevistas contigo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Yo feliz de que hayas aceptado y de haberte encontrado. Bueno, quiero contarles un poquito cómo nos conocimos, cómo nos conectamos en este camino. Hace 2 años y medio más o menos dejé la ciudad y salí a vivir a las afueras. ¿Qué significó eso? Que mi quiropráctico y todos los demás temas de salud tuvimos que empezar a buscar nuevas opciones. Yo, como te lo he dicho, Jimmy, en muchos momentos yo siento que todos requerimos un mantenimiento o ajuste Así es. simplemente por estar vivos, por obviamente porque nuestras emociones se reflejan e impactan nuestro cuerpo físico y que hay momentos coyunturales cuando estamos haciendo cosas muy específicas que requieren más de nuestra energía y son en los momentos en los cuales vamos a
beneficiarnos grandemente de personas como tú que aportan a nuestro bienestar. En esa búsqueda, un día mi mamá se levantó con un dolor de espalda y yo le dije, no, pero no, o sea, si pensamos en ir a Bogotá, ese día era pico y placa, no había opción. Cuando hay tráfico pueden llegar a ser 1 hora y media o incluso más. Ujú. Y dije, debe haber otra opción en la zona. Me metí a Google y empecé a buscar opciones, me aparecieron algunas, llamé a varias, hice preguntas y me conectó la información que me dieron. Así que hicimos cita y ahí te conocimos. Entonces, ¿cómo? Buscando. Sí, muchas veces, yo sé que muchos de ustedes llegaron incluso a este canal buscando respuestas y las van a encontrar. Entonces, eso primero quiero que lo tengas presente, que las respuestas llegan cuando tú te haces preguntas y tomas acción. O sea, no solo dije, ay, sí, sería chévere, sino tomé acción. Y bueno, llegamos allá y empezamos a compartir. Yo no sé si tú te acuerdas muy bien de esos primeros encuentros o no. Sí, claro. No, pues cuando llegaron, pues normal, no sabía quién era Andrea Lasprilla, Doris María, pacientes que uno ve y en un negocio como el mío que estaba también despegando, porque acababa de llegar a Cajicá también, llevaba como un añito, estaba en Bogotá, en pandemia decidí ya viviendo en Cajicá, dije, no más Bogotá, y entonces también salgo de allá de parte de trabajo y me vengo a vivir y a trabajar todo el tiempo en Cajicá. Todo el tiempo en Caica, así es. Mm, Bueno, yo creo que pasó algo muy especial y es Valentina, ¿no? Sin saber nos conectó. Sí, te acuerdas de Valentina, ¿no? sí, claro. Bueno, Valen, gracias Valen también, que nos conectaste de alguna manera. Valentina es una egresada que estaba empezando a generar como su círculo de personas de consulta y se acercó al centro de Jimmy haciéndole la propuesta de incluir biosanación emocional Así fue. en, en su centro de salud y de bienestar. Entonces, bueno, digamos que ese día mi mamá me dijo, oye, allá había algo de biosanación emocional. Y yo, sí, tan chévere. ¿Y de quién? Dice, no sé, no puse atención. Listo, eso quedó ahí como en veremos. Mi mamá siguió en el tratamiento, le sirvió un montón. Y bueno, ya después yo dije, yo voy a agendar mi cita. Y entonces, obviamente la agendé porque yo habitualmente es algo, como les digo, que recomiendo, que siento que todos debemos hacer. Entonces, pedí una cita de quiropraxia y empezamos a conversar con Jimmy. Y bueno, pues para mí yo soy una persona como muy abierta, muy transparente, entonces me encanta también conocer a la gente, como qué pasa, qué hacen, cómo llegaron. Y me gustaría que empecemos por ahí, Jimmy, contándonos un poquito de tu historia, porque sé que has vivido una búsqueda profesional, una búsqueda personal y bueno, tienes hoy una familia también muy linda, un negocio que apoya y aporta a la vida de la gente. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, entonces esta historia empieza más o menos hace 22 años. No tengo muy claro porque es la edad de mi hijo mayor. Yo ya había intentado estudiar administración de empresas, ingeniería de sistemas y no, yo no me hallaba. Yo dije, ¿ya qué vine? ¿A qué viene ¿A este qué mundo? vine? No puedo, no me gusta nada de esa teoría, de todos esos temas. Tenía fundamentos sobre el deporte porque fui atleta de jovencito, practiqué a nivel profesional y tenía como esa noción, bueno, de pronto me puede funcionar por el área como entrenamiento deportivo, pero de alto rendimiento. Y eso en ese momento no existía acá en Colombia. Entonces dije, no, yo profesor de educación física, no tengo temperamento para manejar gente pequeñita y ruido, no, me toca otra cosa. Y bueno, pues como no me hallaba, entonces en la casa dijeron, bueno, mijito, pero póngase a hacer algo, Sí. ayude. Entonces resulté trabajando en un club y en ese club conocí a un terapeuta. Y un día pues dejó un libro de ¿Un terapias, terapeuta de qué? el masajista del club como tal, fue la persona que me inició. Él se llama Guillermo Castiblanco. Entonces, él fue el que como que me dejó ver el libro, me dijo si algún día quiere aprender. Y yo pues vi el libro, sí me llamó mucho la ¿De atención, qué era el libro, Jimmy? de medicina tradicional china, Mm, del emperador amarillo. Me acuerdo súper bien porque yo empecé a leer, obviamente, filosofía china un poquito enredado, pero eso me pareció súper interesante.
Entonces yo le dije a él, oye, ¿y eso cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo es ese tema? Porque yo no tenía idea. Sabía que se aprendía a hacer terapia manual, con acupuntura, con ventosas, con moxibustión, todo lo que es medicina china, porque es muy amplio, es muy grande todo lo que maneja ella. Entonces, él me dijo, si quiere aprender, yo le enseño. Entonces, como yo tenía tiempo, pues aproveché y le dije, listo. Y empezamos así, empezó como a enseñarme algunas cosas de acupuntura, medicina china. No, al principio, como todo nos ha pasado, quedamos un poquito perdidos con esas teorías nuevas, esos conceptos, y uno, le pregunta a uno, ¿qué entendió? Y yo, Pero con los años y con el tiempo fui profundizando, porque de verdad quedé encantado. Luego él ya me recomendó la primera escuela que estaba en Bogotá, y me fui a estudiar allí. Era aprender a hacer masaje Shatsu, una técnica japonesa que es digitopresión, o sea, la misma acupuntura, pero manejada con los deditos. Y me pareció espectacular. Logré conseguir mi primer paciente, que fue una niña con discapacidad, ¿sí? Donde los médicos le habían dicho, no, esta niña es un vegetal, hay que tener paciencia, ella no va a tener desarrollo motriz, no ¿De va... qué edad, Jimmy? Ella tenía solo 6 añitos y fue un trabajo tan hermoso durante 2 años cuando empiezo a hacer chatsu, obviamente todavía como cogiendo experiencia y ver el cambio. Andrea era una niña que sí, efectivamente, donde la ponían en la camita ahí se quedaba. Pero después de 2 años esa niña podía comer solita, podía pararse, empezó a desarrollar su cuerpo, porque su patología era que no desarrollaba, parecía un bebé todo el tiempo. Y ya después de esos dos años dije, este es el camino. Y me Ahí quedé, encontraste. es que después de esos resultados Claro. impresionantes que uno empieza a ver, después de que un médico dijo, no, no hay desarrollo, entonces lograr eso solo con las manos y teniendo fe y queriéndolo hacer de corazón, y pues también la parte de la familia, de quererla que ella tuviera una mejor calidad de vida, y así lo vi, y así lo entendí, y empieza todo este desarrollo a nivel terapéutico. Año tras año, pues me especializo, busco algo nuevo, porque siempre que tú quieres ayudar a alguien, vas a encontrar una pregunta. Cada persona te deja como una incógnita y bueno, ¿y esto cómo se podría hacer de otra forma? Empieza uno a comprender que el cuerpo es realmente holístico, la mente, el espíritu, tu parte física, tu parte nutricional, tus estados mentales, tus estados emocionales, todo esto empieza a influir. Entonces me empiezo a especializar más y más y más hasta que ya llego al punto, hace apenas cuando te conocí, que eras mi paciente, pero te confieso, yo no sabía quién eras. No tenía ni idea. Y cuando ya Valentina me comenta, ya vino Andrea a las Prillas, ¿cierto? Y yo, sí, sí, luego, ella es la persona que me enseñó biosanación. Y yo, ella. Y ya me empieza a contar y empiezo a indagar y digo, esta es la piecita que me hacía falta para armar este rompecabezas. Ya sabía hacer acupuntura, quiropraxia, masaje terapéutico, tenía nociones de psicología, pero desde el área china, algo de nutrición. Entonces algo le faltaba a la consulta. ¿Y qué era ese algo? La parte emocional. Empezar a entender a mayor profundidad y traducir cómo las emociones se expresaban en el cuerpo. Pues yo ya tenía nociones, pero no tenía toda la perspectiva. Y lo que he aprendido con Andrea, por ejemplo, que uno pide un deseo, quiero tal cosa, y la vida se lo da a uno, se lo pone ahí en bandeja de plano, usted quería, tome. Y así lo que Así ha llegó, pasado. Y así así llegó al llegué. estudio, sí. Y así llegué acá. Y es un crecimiento espectacular. A mí me cambió toda la vida. Yo empecé a trabajar en esto, pues no era que fuera de los más juiciosos del mundo, pero este trabajo es un estilo de vida, porque Así te es. enseña a estar regulado, a cuidarte, a disfrutar la vida, a andar sin tantos enredos y siempre con esas ganas de seguir adelante, investigar, conocer. Y yo espero que me quede mucho más tiempo todavía aprendiendo más. Yo sé que sí. Bueno, Jamie, recapitulemos un poco. ¿Cuánto tiempo te tomó desde que tú empezaste esa búsqueda de esa pregunta de
¿para qué vine yo a este mundo? Hasta ese momento en el cual conectas con esta primer paciente. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Bueno, pues yo hago mi primer nivel, porque eso se tomaba por niveles, porque No, pero acuérdate que tú empezaste en la historia en cuando nace tu hijo y empiezas, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? esa historia Desde también ahí, está chévere, te contara. Imagínense que mi esposa ya estaba embarazada, el niño estaba sentadito, entonces ujú, tocaba cesárea, entonces era un tema programado. Me la programaron para un lunes. Yo trabajaba con una marca de electrodomésticos y justo ese mismo fin de semana tenía el último nivel del masaje Shiatsu. Entonces yo le pedí o permiso sea que tú empezaste con esto también muy rápido, de todas formas, pues, muy rápido en ese camino de búsqueda. sí, sí, no, cuando Guillermo me da la escuela, yo inmediatamente voy y me inscribo, iniciamos para enero. En enero ya estoy estudiando porque a mí me gustó. Y sí, sí, me Claro. gusta de una, no lo dudo tanto. Oigan, escuchen esto. O sea, si algo les está llamando la atención, si ustedes sienten un llamado, no lo cuestionen. Porque entonces pensemos en algo, Jimmy. Piénsalo tú en este momento. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento tú postergas esa decisión o si no tomas acción? O sea, esta historia ni siquiera existiría. No, yo creo que no estaría dando vueltas todavía, no estaría tan agradecido con la vida porque pues realmente el tomar esa decisión y ese gusto fue muy instintivo. Pues te cuento, iba en que mi esposa estaba programada para cesárea el día lunes. El viernes mi jefe me niega el permiso para ir a terminar el último nivel. Si no terminaba, no tenía ningún certificado, no podía trabajar. Entonces, Ay, ¿qué hiciste? esos 6 meses invertidos en tiempo, se hubiera perdido. Yo creo que no estaría acá si no hubiera tomado la siguiente decisión. Yo le digo a mi jefe, necesito el permiso. Él me dice, no. Y si no te parece, pásame la carta. Listo. Pasé la carta, Ay, ok. me boté al agua. Yo ese fin de semana yo no le dije nada a mi esposa que había renunciado. Pues el lunes iba a tener el bebé. Pero lo tomé así. Y estando ese fin de semana en el curso, le digo a la profe, Blanca, profe, necesito un trabajo urgente. ¿Por qué? Porque es que voy a tener el bebé mañana y acabé de renunciar. Todos, ay Dios mío, Jim, no te preocupes, hay una posibilidad con unos niños con discapacidad que necesitan un terapeuta fijo. Si te animas, es tuyo. Me había ido bien, me había encantado, listo, yo lo tomo, no lo dudé 2 veces. Y así empieza. Entonces, Ay, pero esto me casi, encanta, Jimmy. Esa parte de la historia no la sabía un momento. Porque es que, fíjense algo, y esa es la prueba que la vida nos pone, y es ponerte enfrente y o te quedas en el trabajo fijo porque vas a ser papá mañana, sí, así es. literalmente, no figurativamente, o apuestas por lo que tú quieres, por tu sueño. Y tú tomaste esa decisión que hoy te tiene aquí. Entonces, bueno, sigamos con esta historia. Bueno, entonces así logro graduar, empiezo a trabajar, pues en ese momento un mínimo era como de 860. Afortunadamente empiezo a trabajar 1 o 2 horas al día, me gano el mínimo. Entonces mi Podía ser esposa papá. podía ser papá, buen niñero, el niño estaba todo el tiempo conmigo, yo me encargaba de todo, mi esposa sí siguió trabajando, sí, porque de todas formas ya, uy, la seguridad, el peso de todo, porque pues arriendo, servicios, comida, el niño, entonces, pero no, fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Mi vida cambió ahí totalmente, yo creo que fue ponerle fe y el gusto de hacer las cosas y empieza a surgir cada año mejor los ingresos, mejores oportunidades, nuevos trabajos. Y así me desarrollo más o menos, duré en esa labor haciendo domicilios, con el masaje Shiatsu, ya estudié algo de masaje tailandés, de reflexología, pues es muy manual. Pero a los 4 años, bueno, ahí hay un suceso antes de ese tiempo. Teniendo mi hijo 1 año y medio, pierdo a mi primera esposa en un accidente.
Entonces quedo solo con mi hijo, lo veo y digo, gracias a Dios está él porque se vuelve mi motivación. Aparte de que yo quedé un poquito desajustado porque pues mi esposa me enseñó muchas cosas, entre ellas a ser como constante, a ir a luchar por lo que quiero. Entonces hago la promesa en la tumba, acá voy a salir para adelante con este chiquitín y yo, vamos a llegar muy lejos. Y ya pues estaba en el camino de las terapias. Como fue un accidente, pues obviamente eso hay una indemnización. Entonces digo, bueno, ¿y acá qué hago? Ahí tomo la decisión de irme a estudiar medicina china, porque siempre su costo era altico, a estudiar quiropraxia y empezar con este aún más profundo. Y dije, acá voy a hacer una inversión, porque para ser mejor hay que seguir y hay que especializarse. Y ya estaba en el camino y estaba encantado. Bueno, un momento, Jimmy. Dime. Esa historia, pues yo ya sabía, pero de todas maneras yo pienso que fue un momento muy difícil, que ahí nuevamente tomas otra decisión importante y es, ¿quién voy a ser ante esta situación de crisis? Y yo creo que eso es otra cosa que hace que nosotros también avancemos o no avancemos. Para mí ahí es evidente, Jimmy, que había otra motivación muy grande, pues además del amor de un padre, del compromiso de un esposo con su esposa, como de recordar y mantener lo que ustedes habían acordado, y es el propósito, porque en ese momento, y mientras tú hablabas yo lo pensé, yo creo que muchas personas hubieran dicho, yo no voy a gastar este dinero que me quedo, sino más bien lo voy a guardar lo más que pueda. Pero tú nuevamente ahí apostaste por ti, por el propósito y por crecer. ¿Qué tuvo que pasar en ti para que tomaras esa decisión en ese momento? Pues Andrés, que era lo que tú acabas de decir, o quedarme ahí abajo, o mirar hacia el futuro y garantizarle una calidad diferente de vida a mi hijo. Porque si no me arriesgaba, lo más posible es que uno no iba a dejar el dinero ahí, sino que simplemente se iba a ir en cosas que realmente no me iban a aportar nada. Y eso sí ya lo había comprendido, pues porque venía de una familia que pues tenemos algunos recursos, pero no eran los mejores. Entonces ya venía años atrás pensando, bueno, ¿y cómo hago para estudiar? Porque tenía varios referentes. A medida que fui creciendo como terapeuta, pues también conocí médicos acupunturistas, quiroprácticos, homopáticos, médicos generales, médicos esteticistas. Entonces tú ya entra a otro ámbito que es también de las personas que te rodean, la visión que te dan, ¿sí? Porque mucha gente me decía, no, yo también empecé así, pero invertí en esto, hice esto, entonces ya tú empiezas a decir, estudio, si yo me especializo, si yo subo el nivel, pues me va a ir mucho mejor. Claro, pero qué importante las personas de las que te estabas rodeando, porque te dieron una visión diferente. Así es. Entonces, gracias a todas esas personas que pasan en la vida de uno y en este medio, yo creo que todos los que nos dedicamos a la parte de terapias alternativas, complementarias, tenemos la dicha de tener trabajos que nos fascinan y que además nos mejoran la calidad de vida en todos los aspectos, mental, físicamente, socialmente, todo como que empieza a abrirse el camino. El detalle es querer ayudar a los demás y hacerlo con toda la sinceridad. Llega un momento en que a medida que tú vas desarrollando y queriendo ayudar, aparecen diferentes caminos donde uno puede como tener la oportunidad de qué es lo que quiero hacer, qué se ajusta más hacia el proyecto que estoy montando, hacia dónde quiero ir, y ahí empieza todo un trabajo de siempre estar constante en el presente, analizando muy bien como hacia dónde, por dónde, porque hay muchas distracciones realmente. Bueno, yo creo que tocaste un punto esencial, muy valioso, muy importante, Jimmy, y es la comunidad y esas personas
que te rodean. ¿Hay algo en lo que tú, que haces parte ya también de esta comunidad, sabes que yo les hago mucho hincapié en relaciones, creen vínculos, hagan amistad? Porque creo que eso que tú estás diciendo, y aquí quiero hacerte una pregunta que es muy posible que tu familia después vea la entrevista, pero ¿qué te dejó tu familia después de la muerte de tu esposa cuando tú tomas la decisión de invertir ese dinero? Bueno, normalmente por mi forma de ser soy un poquito como cerrado, que es algo que ya detectamos, que tenemos que mejorar, que tenemos que aprender a abrir. Bueno, lo que pasa es que yo soy como muy analítico, entonces yo siempre observaba mucho y observaba a los demás, cómo se portaban, qué hacían, todo eso. Y así fue como cogiendo ideas, bueno, esto como que le está funcionando esto, puede ser así, y así mismo empezaba a trabajar. Mis grupos de amigos son demasiado reducidos. Prácticamente mi único amigo es también mi cuñado, Sí, porque lo conocimos en el colegio, pues ahora, ¿no? Porque tuve un segundo matrimonio con el tiempo y tuve otro hijo. Entonces, en ese aspecto era como muy cerradito. Ya ahorita comprendo y aprendí a abrirme, a hablar mucho a la gente, pues que también mi trabajo lo exigía. sí. Poderte escuchar, entenderte, mirar cuál era la mejor opción que te podía brindar, cómo hacerlo, ¿sí? Y si hacía falta, pues ahí sí como dicen, llamar a un amigo, investigar. Bueno, tengo este caso, ¿cómo lo hago? Ujú. Entonces así mismo, entre ellos me decían, no, estudie, haga esta cosa, vaya allá. Y mi familia en ese aspecto de que bueno, ¿y este qué va a hacer con el dinero? No, 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 no no, hubo. no hubo así como mucha preocupación. Con el tiempo dijeron, bueno, ¿y este qué hizo la plata? Porque no la, no, yo guardé y siempre año a año iba invirtiendo, igual pues tuve que buscar pues trabajos fijos y hacer muchas cositas así por un lado y otro para mantener la economía sólida, porque es que uno solo, con el niño, pues igual tocaba pagar arriendo, servicios, cuidado, todo, pues eso era un gasto fijo. Te Entonces, entiendo. empezar, empecé fue como, venga a ver qué más hago. Y ahí salen otro poco de actividades, manuales y cosas que también me aportan algo de dinero. Pero lo principal fue siempre, yo creo que analizar muy bien el paso que se iba a dar, cómo lo iba a ir y para qué lo iba a dar sobre todo. Entonces, siempre mantuve fue una misma línea. No, yo ya soy terapeuta, pues no voy a invertir cosas que no vayan de la mano con esa parte terapéutica, las cuales que tan pronto las pueda ir estudiando, puedo empezar a aplicar, puedo empezar a trabajar, poner en marcha. Porque la práctica es el que hace el maestro definitivamente, hagas lo que hagas. Sí, eso es cierto, completamente cierto. Entonces tocó así, pues. Y así como que en vez de ver que llegó el dinero y como que se fue, no, con el tiempo empezó a dar sus frutos y empecé a mejorar muchas otras cosas. Ya cuando tú ya te especializas, cuando eres consciente, cuando ya tienes más herramientas para brindar a los demás y te das cuenta que todos lo están buscando, el único problema es dárselo a conocer a los demás, que sepan que tú estás ahí, Sí, que eres porque bueno, que tienes una solución para ellos. que hay una solución. Entonces eso abre mucho las puertas, la misma gente, este tipo de trabajo se vuelve como que yo conocí a Jimmy, está allí, te recomiendo con él, y entonces es generar un vínculo muy importante, que es que ya mucha gente conoce tu trabajo, conoce la calidad que le das, el bienestar, entonces todo el mundo ya empiezan a llegar muchas personas, muchos referidos, pues las redes sociales fue un medio que mira que Google me sirvió mucho. Sí, ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos y muchísima gente en la época de pandemia también por ahí fue que me encontró. Y ya ahí en ese momento estaba totalmente metido en el tema de la acupuntura, de la quiropraxia, de los masajes terapéuticos. Trabajé en muchos pacientes oncológicos que en pandemia pues estuvieron restringidos de todo. Me tocó vacunas, exámenes casi semanales para poder trabajar con ellos, pero todo salió Muy bien. excelente. Entonces
a pesar de que uno, por ejemplo, mira que hay situaciones extremas como fue pandemia, que dijo, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer si no va a haber trabajo? Claro, No, trabajo fue lo que hubo, porque tuve que atender 6 pacientes oncológicos, más salía mucha gente de adulto mayor con muchos problemas de espalda, todas estas personas que se fueron a trabajar a casa, claro. la espalda, las posturas, trabajos de 16, 18 horas, entonces todo esto repletó la agenda y fue perfecto. Y yo creo que eso es lo que tú nos enseñas, ¿no? Como estar dispuesto a trabajar y confiar que todo va a llegar. Y todo se iba así, sin tanto esfuerzo y hoy en día uno vive pues tranquilo. Me alegra mucho. Bueno, Jimmy, yo quiero aprovechar y hacerles una cuña. Y es que en nuestro primer Festival de Conciencia Emocional que vamos a estar celebrando los 10 años de la escuela, Jimmy va a hacer un aporte muy importante y es cómo vamos a gestionar las emociones desde nuestro cuerpo físico. Cuando yo empecé a ir, yo soy repreguntona siempre, cuando yo empecé a ir, yo le decía, Jimmy, ¿qué es lo que me duele ahí? ¿Por qué duele eso? ¿Qué se me desacomoda? O sea, yo no sé si toda la gente pregunta tanto, pero yo sí pregunto todo, siempre quiero entender cómo pasa, por qué, para qué, pero además para mí había una pregunta muy importante y yo creo que después de tantas preguntas yo te decía, y cuando ya Jimmy quería también saber un poco más de lo que yo hacía, yo le decía a Jimmy, Jimmy, ¿qué músculo específico me está doliendo ahí para yo poder entender el sentido biológico y hacer mi parte emocional? Entonces eso, nuestras sesiones eran casi que una clase mutua donde yo todo el tiempo le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba y pues él de una vez, yo hacía mi reflexión en voz alta, entonces él iba entendiendo qué era lo que pasaba a nivel emocional. Eso fue el año pasado también, que además estuve muy juiciosa porque con la gira, digamos que los viajes, el estar movilizándose en avión, es que era casi cada 3 semanas, una ciudad diferente y hacíamos 2 eventos súper intensos en cada ciudad. Yo llegaba agotada, Así es. descuadrada. Y esas conversaciones empezaron a ser también cada vez más frecuentes y me gustaría hoy saber, ya digamos que en retrospectiva, Jimmy, cómo eran para ti esas sesiones. No, pues es que cada vez que tú encontramos personas que nos gusta, que nos apasionan los Lo que hacemos, temas, sí. lo que hacemos, nos encanta, entonces ya uno se siente tranquilo, rico. Y uno dice, ay, ya se acabó, esto fue rápido. Sí, Porque con Andrea, pues yo te contaba, ¿no? Que el cuerpo, y a todos los pacientes yo siempre les digo, el cuerpo es muy chismoso. sí, Él no esconde nada. Y aún a muchos pacientes me dicen, ¿usted cómo sabe eso de mí? ¿Usted qué hace? ¿Usted es brujo o qué? No. sí, sí, me lo han To- dicho, me lo han dicho. todo eso es un proceso donde de tantos conocimientos que uno va tomando, la vida, la experiencia, empiezas a analizar el cuerpo y realmente el cuerpo nos cuenta qué está sintiendo esta persona, cómo ve las cosas, con quién es el conflicto, todo eso, qué emoción es la que más está fuerte, por qué algunas patologías se le están marcando más. Entonces, se vuelve muy importante, se vuelve hermoso comprender eso, porque yo le digo a la gente, ya a veces no tienen que decirme qué les duele, ya, es esto, es esto, eso. ¿Y cuál es tu conflicto? ¿Dónde está tu emoción? ¿Qué sientes sobre esto? Y eso es, wow, ustedes cómo saben. Sí, de una vez es Pero descubrir. realmente todo está, todo está. Lo rico es quererlo tomar, aprovecharlo, aprenderlo y aplicarlo. Bueno, Jimmy, ¿y cómo tomaste la decisión de unirte a la formación y a la mentoría emocional? Pues mira, es que yo te decía, ya tenía una parte, me faltaban unas piezas, como que, ¿por qué emocionalmente a la gente, a uno no le contaban en su momento, no le cuentan todo? Sí, ¿no? Nosotros tapamos, nosotros queremos poner solo la parte bonita, Ujú. y más con una persona que hasta ahora estás conociendo. Entonces, con la parte terapéutica manual, uno aprende ciertas características, porque se afectó una cadera, porque se afectó una rodilla, porque me duele el cuello, porque... Pero hacía falta la pieza donde uno encontraba y ayudaba a la persona, sobre todo es ayudar a la persona
a que ella encuentre ese resentir, esa emoción que Oculta, estaba sí. oculta, que Yo ellos creo mismos no que, lo perdón que saben. te interrumpa, eso te iba a decir, muchas veces ni siquiera la misma persona Ujú, sabe, porque eso es lo más importante. La gente, cuando yo les digo desde cuándo te empezó este síntoma, la gente tiene claro desde cuándo, pero no asocia qué está pasando en el entorno de su vida. exacto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con golpes, caídas, dolores frecuentes, Ay, eso me donde, gusta, hablemos de eso, donde porque, la gente dice, no, es que yo siempre me caigo y me pego por el lado derecho o por el lado izquierdo, o siempre tengo un problema en el cuello que nomás subirme una emoción inmediatamente me duele, si me pongo de mal genio, me duele ahí, ¿por qué es? Entonces ya lo lindo de entrar a la formación fue empezar a dar esas respuestas que la gente estaba buscando y ayudar a los que tenían una idea de que algo me pasa, pero no sé por qué, cómo empezar a gestionar y a mejorar todas esas molestias, esos sentires, para que puedan así realmente cambiar la vida. Porque si hay algo oculto, no lo reconozco o no lo quiero ver, pero sí quiero que me ayuden los externos, es muy difícil. claro, que alguien me resuelva mi Que algo me problema. resuelva a mí y es muy difícil pues que tú encuentres una solución real. Hoy en día ya uno les dice y ya la gente dice, ay sí, sabes que sí, es eso, no había caído en cuenta, sí, y deja uno la incógnita y ya ellos empiezan a hacer un proceso que ya es diferente. Entonces ya la parte de ir a una consulta ya no la ven solo como voy al quiropráctico a que me ajuste, sino que también ya empiezan a entender por qué me ¿De está dónde? generando y ya vemos unos resultados superiores a largo plazo. Entonces eso es muy bonito ya en tener una herramienta más. Genial, genial. Jimmy, y otra pregunta. ¿Qué sientes que ha traído a nivel personal este conocimiento, esta información de las emociones, de cómo gestionarlas, del impacto que tienen en tu vida? ¿Qué ha cambiado? Uy, muchas cosas. Entre eso mi esposa bien muy agradecida contigo. Porque Joana, sí, muy linda. sí, Y está ella haciendo también ya su proceso. está haciendo también, ella ya se vinculó también, también ya tengo otro, el mayor ya está por esos caminos, ya le empezó a llamar la atención Qué todo bueno. esto de la parte de manejo emocional. Pues mira, ¿qué cambió en mí? Como te decía, yo era muy cerrado, muy analítico, muy rápido, como aceleradito, como que yo quería que todo el mundo andara a A tu ritmo, 200 a mi sí. ritmo, y no funciona así. Entonces, ya, por ejemplo, Joana me dice, qué rico que aprendiste a llevar las cosas con más calma, a estar más tranquilo, a ser más analítico. Es ya diferente hablar contigo porque ya puedo hablar contigo de muchas Ay, cosas qué y me chévere. escuchas y me haces retroalimentación y me estás apoyando y ya eso es un cambio grandísimo. Los chicos también viven felices porque, de hecho, el menor, cuando tiene algún enredo en el colegio, no, llamen a mi papá, solo a mi papá, porque él me va a charlar y es más llevadero. Entonces ha sido chistoso ese tema con él, ¿no? Que llamen a mi papá. El grande, pues siempre ha contado conmigo y tenemos una interacción muy bonita, pero aprender a escucharlos a ellos, a guiarlos, a escucharse uno, a ver qué más puedo hacer, porque realmente sí sentía que había muchas cosas que podía cambiar todavía. Sí. Por ejemplo, el fallecimiento de mi primera esposa, pues había sido un proceso como rápido, como hágale, porque hay que Claro, porque seguir hay que seguir con la adelante. vida. Entonces había cositas que estaban ahí en el tintero, el manejo con la relación de los padres, también muy importante, porque hay cositas que nos quedan de ellos, nos portamos muchas cosas iguales a ellos, Sí, sin pero son las que quererlo. menos nos gusta, Sí. y reconocerlo y encontrarlo y decir, esto lo puedo mejorar así, es muy bonito. Y realmente hoy en día me sorprendo como la calma que ya tomo todas las cosas. Como que, bueno, sí, lo voy a hacer, vamos por aquí, vamos por allá, y como vaya resultando. Ya no hay esa angustia, esa ansiedad, ese miedo, ese mal genio que es puro miedo. Que es puro miedo, sí. Entonces ya uno está mucho más fluido en la vida y siguen abriéndose los caminos. Eso es lo bueno. Bueno, súper. Jimmy, ¿qué te parece si hacemos una invitación? Me gustaría que tú, que sabes, bueno, que ya conoces
lo que van a vivir esas personas en ese fin de semana y que sabes lo que tú les vas a entregar, que es algo precioso, porque siento que va a ser otra herramienta para que gestionen sus emociones desde el punto de vista físico y que creo que eso va a conectar muchísimo en nuestro espacio del festival. Cuéntales y hazles tú la invitación, por favor. Bueno, los esperamos en este festival que va a estar maravilloso. Y entonces, ¿qué vamos a ver conmigo allá en este espacio que vamos a tener? Realmente vamos a aprender por qué y cómo me habla el cuerpo y cómo yo le puedo ayudar a ese cuerpo para que esté nuevamente libre, con buen movimiento, flexibilidad. Porque es que como el cuerpo asume como yo pienso y veo la vida. Entonces lo más lindo que van a encontrar en este festival es la posibilidad de liberarse de muchas formas. Conmigo nos vamos a encargar de la parte física, trabajando algunos puntos de acupuntura, conociendo qué emociones, por dónde van, cuáles son los puntos dolorosos, cómo los alivio y qué ejercicios y qué movimientos podemos hacer para que mejore esta sintomatología, esa emoción. Porque créanme, esto es mágico y es el momento para que ustedes lo aprovechen. Estamos con la ayuda de Andrea, con todo su equipo, que va a ser maravilloso. Los cambios realmente se sienten. Vale la pena hacer esta inversión por nosotros mismos, por tener una vida muchísimo mejor. Así que los esperamos. Gracias, Jimmy. Sí, así es. Yo estoy también emocionada de ver todo lo que nos vas a enseñar. Entonces los esperamos 2, 3 y 4 de noviembre en Bogotá. Y bueno, Jimmy, ¿qué tal si les dejamos un ejercicio, una práctica, algo que tú les puedas entregar para que desde ya puedan las personas experimentar esto, para cerrar este espacio? Para cerrar, claro que sí. Mira, hay un ejercicio muy sencillo que es trabajar las manos. ¿Sí? Normalmente en las manos vamos a encontrar puntos que se llaman chu antiguos y lo mismo en los pies. Desde acá podemos ayudarnos a mejorar ciertos aspectos, la respiración, la atención, el nerviosismo. Hay un punto en medicina china muy famoso que es el estómago, el intestino grueso 4, que se llama Egu. Este punto mucha gente ya lo conoce, que dice sirve para el dolor de cabeza, cansancio, ¿sí? Entonces vamos a ver dos pasitos más. Trabajamos Egu durante más o menos unos 50 segundos, haciendo una presión, una rotación, vamos ¿En cualquier respirando. sentido? Pues se puede trabajar en el sentido contrarreloj, porque Ok. normalmente lo vamos a utilizar para bajar el dolor de cabeza. Eso en medicina china quiere decir que hay un exceso y tenemos que sedarlo. La sedación en medicina china se da en sentido a las agujas del reloj, cuando Contrario. quieres sedar. Cuando quieres tonificar, pues vas para el Para el... sentido horario. Entonces acá tomamos y hacemos contra el reloj. Ok. Pero aparte de este punto, si tu dolor de cabeza está en la nuca, vamos a buscar acá el dedo pulgar. Acá ¿En cualquiera de tenemos las dos manos? en cualquiera de las dos manitos y ubicamos y podemos trabajar este puntico. Aquí lo vamos a encontrar. Está la cabecita del radio Sí. y después de ella, Ah, ok. Ya la sentí. ahí se siente un corrientazo. Entonces vamos con el 2 puntos. Y el tercero va a ser Pero entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Lo mismo? lo mismo. Ponemos, ¿Masajito? presionamos con fuercita, por ahí unos 3 minuticos, Ok. para que ¿qué estamos logrando? Oxigenar la parte del cuello. Todo esto es reflexología también. Y en el punto local va a estar acá en la parte posterior en la nuca y vamos a hacer una presión y un deslizamiento a los lados. Entonces tomo aire, presiono, exhalando, hago el deslizamiento hacia afuera, hacia la oreja. Ahí nota que mi mano se desliza un poquito. Entonces esto me ayuda a liberar la tensión. Lo ideal es siempre recordar, la respiración es fundamental para armonizar. Hay otro movimiento de yoga que también sirve para bajar el dolor de cabeza. Simplemente tapamos una fosa, inhalamos, sostenemos un poquito el aire y exhalamos por la fosa opuesta.
y por esta volvemos a tomar. Normalmente podemos contar 5 segundos, inhalaciones tranquilas, no exagerar la toma del aire e ir soltando. Esto nos va a ayudar a liberar un poco toda la parte del cuello, la tensión de la cabeza y nos va a aliviar esas tensiones que normalmente hoy en día por el trabajo, por las posturas en el computador permanentes, en el mismo celular, esos procesos de estrés que se logran aparecer de un momento a otro, entonces va a mejorar bastante. Súper, Jimmy, muchas A gracias. ti, André, muchas gracias. Bueno, si te gustó este video, espero ver tu like, tus comentarios también si quieres saber algo más de Jimmy. Y recuerda suscribirte para ser el primero en ver las próximas entrevistas, meditaciones y demás que tenemos en nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí.